Bueno, buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar en esta capacitación, en esta charla del día de hoy. Antes que nada, agradecer a todas las personas que están conectadas por el interés en este tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la tecnología para la construcción de vías sobre suelos blandos. Este es un tema realmente muy importante porque día a día el desarrollo, la construcción de nuevas vías nos ha hecho llegar a sitios donde anteriormente no estábamos, o nos hace llegar a otras poblaciones, a sitios, atravesando terrenos que son bastante difíciles, con unas condiciones un poco complicadas. Entonces, esto hace que el día a día nos enfrente a situaciones bastante complicadas. Nosotros somos Papco Guavin para Colombia y para Perú. En Centroamérica somos Amanco Guavin. En Brasil somos Vidim Guavin. Y nosotros estamos ubicados en diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros tenemos plantas en México, tenemos 2 plantas en Colombia, tenemos una planta en Perú y tenemos una planta en Brasil. Todas estas, como les decía, Amanco Guavin, Papco Guavin, Vidim Guavin, todas bajo el mismo apellido Guavin. ¿Y qué significa estar bajo este apellido Guavin? El apellido Guavin es innovación, es desarrollo, es transformación, es un mejoramiento constante y continuo. Y esto parte desde 1955 en Sole, cuando Guavin inventa la primera tubería en PVC que soportaba presión, que era capaz de transportar agua a presión para acueductos. Esto ha sido un desarrollo desde ese momento y ha generado cambios supremamente importantes. Y todos estos cambios han ido de la mano del Guavin Academy, que es un instituto desarrollado especialmente para la investigación, la innovación, el desarrollo y un mejoramiento constante de los productos y de soluciones principalmente, no solo un producto, sino la solución. Lo que buscamos nosotros es brindar soluciones útiles, durables, que sean lo mejor para el usuario. De esto salen las Plastic Roads. Las Plastic Roads son vías que se han venido ideando, se han venido diseñando a partir del uso de plásticos, pero no cualquier tipo de plásticos. Se están utilizando plásticos extraídos del mar, esos que en el día a día están contaminando nuestros océanos, han contaminado nuestros mares, y la idea es poder generar con la utilización de estos materiales un mejoramiento constante del medio ambiente también. Inicialmente se planteó el modelo para ciclorrutas, ciclovías, y la idea es también migrarlo a vías para vehículos. Pero esto no se queda simplemente en una idea, en un esquema como el que ustedes ven en la pantalla. Esto también es la realidad. Esto también lo llevamos a la realidad y ya hay tramos construidos, ya hay sectores en los cuales se ha construido y está totalmente instrumentado para llevar esto a una realidad en todas las partes del planeta. ¿Sí? Esto es un proceso que obviamente por las situaciones que se vienen presentando con esta pandemia han generado al que se frene un poco este desarrollo, pero la idea es que una vez concluido esto volvamos a retomar ese paso y seguir la evolución de este tipo de aplicaciones. Ya entrando en materia del tema que nos compete el día de hoy, quiero traer una frase del ingeniero Robert Kerner. El ingeniero Robert Kerner fue uno de los más grandes investigadores en el tema de geosintéticos, fue uno de los impulsores a nivel mundial de la aplicación, uso y funcionalidades de los geosintéticos. En muchas oportunidades, en sus conferencias, en sus charlas, él hablaba y decía una frase que a mí particularmente me impactó mucho, y es: usted puede tener 1 metro cúbico de material seleccionado, el mejor material, el que quiera, el más caro, el más competente, pero si usted lo coloca sobre 1 metro cúbico de barro, al final del día usted va a tener 2 metros cúbicos de barro. Y eso es gravísimo, porque
usted está perdiendo su inversión, perdiendo las ventajas del material granular que usted está colocando, está perdiendo ese aporte que le está generando el granular que usted seleccionó para la construcción de su estructura. Y al final del día, ¿qué está generando eso? Que usted esté tirando su dinero a la caneca, que esté desperdiciando esa inversión que está realizando. Es importante proteger ese material, ese granular que usted está colocando, porque ese material de barro, esa subrasante blanda, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, termina dañando ese granular y ahí vamos a tener problemas. Entonces en eso nos vamos a centrar el día de hoy, en cómo proteger ese granular. Esta es una vía que es una condición no pavimentada. Nuestros países, los países de Latinoamérica, tienen muchos kilómetros de vías en estas condiciones. Vías en materiales tipo afirmados, en materiales granulares compactados, pero el problema de este tipo de vías es su deterioro rápido, su deterioro prematuro. ¿Y esto se da por qué? Porque dentro de sus procesos constructivos no tienen un elemento que separe los materiales, el granular y el material de la subrasante. Nosotros somos países tropicales en los cuales las lluvias son importantes, los materiales, los suelos que hay en los sitios generalmente son suelos muy blandos que van a tener unas complicaciones importantes en el momento en el cual vamos a construir una vía. Y esto es algo que ocurre en general en todos nuestros países, donde construimos una vía y el granular empieza a presentar un daño prematuro. Y les voy a explicar por qué pasa eso y les voy a mostrar alternativas de manejo, alternativas de protección y cuidado de nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque cada vez las inversiones son más restringidas, más después de una pandemia como estas, donde se han tenido que invertir tantos recursos en la protección de la salud, en la recuperación de las personas afectadas por esta pandemia. A futuro, las inversiones que se van a poder realizar van a estar mucho más restringidas. Entonces necesitamos que esas inversiones que se realizan sean mucho más durables, sean perdurables en el tiempo, para no tener que hacer nuevamente inversiones en el mismo tramo ya intervenido para hacer una reparación. La idea es que las inversiones que hagamos duren mucho tiempo y las próximas inversiones sean en otros tramos para mejorar día a día la calidad de nuestras vías. Y entonces para esto vamos a utilizar un valor que lo vamos a estar repitiendo durante toda esta charla, que es muy importante, y es el CBR de subrasante del 4%. Este valor va a ser, llamémoslo así, la frontera, el límite entre los dos temas que vamos a hablar el día de hoy. Cuando solamente necesitamos separar y cuando necesitamos generar un mejoramiento de las propiedades mecánicas de ese material, generar una estabilización, un refuerzo de la subrasante. El valor que vamos a tomar es 4%. Hay algunos países que por normativa o especificación usan el valor de 3%, otros utilizan el 4%. ¿Por qué ese valor de 3 o ese valor de 4 ha quedado como en el común de los países? Y eso arranca desde las pruebas desarrolladas para el desarrollo de la metodología de diseño de pavimentos de la AASHTO. En las pruebas realizadas en Iowa, entre los años 58 y 60, en sus 10 carruseles de prueba, de los cuales 9 tuvieron tránsito. El primer carrusel, que era el más pequeño, fue solamente para analizar temas de comportamiento ambiental de la estructura de pavimento, cómo el ambiente lo deterioraba. Las pruebas que se realizaron en los 9 circuitos adicionales, en los cuales sí hubo tráfico, tenían valores de CBR de su subrasante mínimos de 2.9. Entonces, ese valor de 2.9 generó que la mayoría de especificaciones tuvieran un valor de 3 inicialmente, pero posteriormente, cuando ya uno analiza bien la metodología de diseño de la AASHTO y ve las pruebas, los CBRs que se utilizaron en las pruebas variaban entre 2.9 como valor mínimo y valores que rondaban el 3.5, 3.6. Entonces, esto ha hecho que muchos países migren a el valor de CBR de subrasante mínimo tolerable para la construcción de una vía con un valor de 4%. Y por eso nos vamos a ir con ese valor de 4% para cubrir la totalidad de las condiciones de las normativas de los países. Entonces, es muy importante que siempre que vayamos a construir una estructura de pavimento tengamos un CBR superior a 4. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un valor superior a 4? Es importante generar
un efecto de separación. ¿Y por qué es importante generar un proceso de separación? Porque cada elemento trabaja bien trabajando en su condición, trabajando en conjunto con los otros materiales, pero sin mezclarse. Llamémoslo así, es como si tuviéramos una caja de colores. La caja de colores está compuesto por un número determinado de lápices y cada uno de estos lápices tiene un color determinado. Ustedes no van a encontrar en una caja de colores un lápiz que tenga todos los colores. No sería muy útil. Sería difícil de manejar, no sería el más utilizado y más o menos casi que lo dejamos desechado, lo dejamos a un lado, ¿cierto? Entonces, lo importante es que en conjunto van a trabajar como la caja de colores. No van a estar mezclados, cada uno trabaja de manera independiente. O poner otro ejemplo, ustedes llegan a un restaurante muy elegante, muy bonito, y llega el mesero y les sirve una copa de vino y una copa de agua. Lo importante es que cada elemento esté en su propia copa, no en la misma copa ustedes vayan a tener agua y vayan a tener vino. Se pierde el sabor del vino o lo refrescante del agua y esa combinación no serviría. Asimismo pasa en las estructuras de pavimento, en las estructuras viales. La idea es que cada uno de los elementos trabaje de manera independiente. La subrasante es una parte fundamental de la estructura de pavimento porque es la que le va a dar el soporte inicial al resto de capas, pero la idea es que no se mezcle con las capas granulares porque las capas granulares están diseñadas de tal manera que tienen unas propiedades mecánicas, unas propiedades hidráulicas determinadas. Al mezclarse con la subrasante, esas propiedades van a cambiar, se van a deteriorar, porque lamentablemente siempre en el tema de suelos, cuando se mezclan dos materiales, el material resultante de esa mezcla termina funcionando como el más malo. Y eso es lo que no queremos. Entonces queremos es que cada uno trabaje de manera independiente, pero en conjunto, donde cada uno aporte algo, aporte lo que mejor pueda. Y de esa manera, cada uno en su posición nos dé lo mejor de sí mismo. ¿Y para qué sirve entonces la separación? La separación sirve principalmente para evitar que la subrasante, que tiene un gran contenido de finos, unos materiales con bajas capacidades mecánicas, con bajas capacidades hidráulicas, no me vaya a dañar, no me vaya a atacar el granular que yo tengo encima. Entonces, por eso pongo esta imagen en la que ustedes ven esta especie de faquir que se para encima o se acuesta encima también de puntillas. Yo particularmente no lo haría, ¿sí? Me daría más o menos pánico que esas puntillas me generaran daño en los pies. Y esto mismo lo podemos llevar a la realidad de las estructuras de pavimento. La subrasante blanda le va a generar daños, afectaciones al granular, que en este caso serían los pies. Si yo fuera a colocar mis pies encima de estas puntillas, yo utilizaría un elemento de protección, un elemento que me separara esa condición de las puntillas de mis pies. En las vías, en las estructuras que yo voy a diseñar, en las estructuras que yo voy a construir, pues a mí me gustaría algo que me lo protegiera, que me protegiera ese granular. En ese caso, ¿qué sería? El elemento de separación. Ese elemento de separación es fundamental. ¿Para qué? Para conservar la estabilidad de mi material, las condiciones mecánicas, las condiciones hidráulicas. Y dense cuenta que siempre que estoy hablando de los granulares, hablo de dos propiedades muy importantes. Sus propiedades mecánicas y sus propiedades hidráulicas. Las propiedades hidráulicas nunca las podemos olvidar. Y por ende, los materiales que yo use de protección o de separación deben cumplir con lo mismo. Buenas condiciones mecánicas y muy buenas condiciones hidráulicas. No podemos olvidar nunca las condiciones hidráulicas. ¿Y esto por qué? Porque los geotextiles que van a servir de separación para disminuir, para tener menores contaminaciones de los granulares por efecto de los finos que tiene la subrasante, deben tener muy buenas condiciones hidráulicas para permitir que el agua pase muy rápidamente y no me genere empujes, no me genere subpresiones. Eso es fundamental. Y esto lo conocemos nosotros muy bien. Llevamos más de 30 años diseñando soluciones con geosintéticos de maneras adecuadas para las condiciones de nuestras obras, de nuestros países. Y uno de los elementos
más importantes es la caracterización hidráulica de nuestros materiales, donde permitan un gran paso de agua y una gran retención de partículas finas. Esa separación de materiales, esa buena funcionalidad hidráulica y con buenas capacidades mecánicas, ¿qué nos va a generar? Pues que nuestra obra dure más años, que nosotros podamos tener ahorros económicos, ahorros de tiempo y ahorros ambientales. Los ahorros económicos pueden llegar a ser hasta el 35%. ¿Y por qué se dan estos ahorros económicos? Porque vamos a necesitar menos espesores granulares. Las metodologías tradicionales, las que se utilizaban hace muchos años, ¿qué contemplaban? Si usted necesitaba en su primera capa granular unos 25, 30 centímetros, pongamos un ejemplo, de espesor granular, entonces se terminaban construyendo 40, 45 centímetros. ¿Por qué? Porque esos centímetros adicionales de granular los llamaban espesor de sacrificio. Entonces era el diseñador el que decía, mire, estos primeros 15, 20 centímetros son los que se van a contaminar, van a sufrir el ataque de los finos de la subrasante y con eso ya evitamos que el resto del granular se afecte. Pero había un gran problema y es que a la subrasante blanda, a los finos, nunca le avisaban que solo podía subir 15, 20 centímetros. Y como no le avisaban, pues ellos seguían subiendo y al final terminaban contaminando todo el material, terminaban generando afectaciones muy fuertes en toda la capa granular y el material se deterioraba rápidamente. Entonces, las reparaciones, los mantenimientos se hacían prematuros y yo había colocado más espesor granular y había tenido que hacer excavaciones mucho más grandes. Entonces, al evitar eso con la colocación de un geotextil de separación, los ahorros son grandísimos, no solo en el momento de la construcción, sino a futuro también. En el momento en el que yo estoy haciendo el análisis de mantenimientos, voy a tener que necesitar menos mantenimientos. Entonces, eso va a ser fundamental para un correcto funcionamiento de mi vía, una correcta durabilidad de la estructura que yo estoy construyendo. Ahora bien, pongamos este ejemplo. Una bicicleta de carreras puede estar la más sencilla, ¿sí? Como para iniciar cuando uno quiere salir a montar unos días, no dedicarse profesionalmente a esto, sino como hacer ejercicio. Una bicicleta de estas puede rondar alrededor de los $1,000, o 2, 3 millones de pesos, la más básica. ¿Sí? $1,000 para las personas que están afuera de Colombia. En Colombia más o menos son 3 millones de pesos, algo más. Y yo salgo a montar. ¿Y qué pasa si yo me caigo? Pues puedo llegar a tener un accidente grave, pero yo no voy a exponer toda mi inversión de la bicicleta, mi capacidad de salir a montar y mi salud por evitar comprar un elemento. ¿Qué no tiene esta persona, este usuario de la bicicleta? Un casco. ¿Cuánto puede costar el casco? Del 2 al 3% de lo que yo invertí en la bicicleta. Lo mismo pasa en las obras viales. El elemento de separación no cuesta más del 2, el 3% del presupuesto total de la vía. Yo no voy a arriesgar la durabilidad, yo no voy a arriesgar la funcionalidad de mi estructura vial por evitar un elemento de separación que solo me va a costar el 2 o el 3%. Los ahorros van a ser mucho más grandes si yo lo coloco. ¿Por qué? Porque voy a retrasar los mantenimientos, me va a durar mucho más la estructura que yo estoy construyendo. Ahí es donde está la magia, ahí es donde está el ahorro real. Y es que los ahorros yo los voy a conseguir a futuro, donde me importan. Porque yo, ¿qué saco con ahorrarme ese 2% inicial en el momento de la construcción, pero tener que invertir 20, 30% adicional posteriormente para hacer reparaciones de lo que hice mal en un inicio? No es justificable esto. Yo prefiero hacer esa pequeña inversión del 2%. Ok, y ahora vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si yo tengo un CBR inferior a 4? Entonces ya hablamos de todo lo que era un CBR superior a 4 y dijimos que íbamos a hacer ¿qué? Separación. Pero si tenemos un CBR por debajo de 4, tenemos que hacer estabilización. Y es donde más nos vamos a concentrar el día de hoy, porque día a día nos encontramos con más suelos de estas características, con suelos muy, muy blandos. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos CBRs por debajo del 4%? Tenemos que hacer un equilibrio. La estabilización es un equilibrio entre la parte funcional
la parte económica, la parte ambiental. Todo debe conjugarse de tal manera que funcione de manera adecuada. Todo esto debe ser un equilibrio perfecto para el beneficio de funcionalidad, durabilidad y posibilidad de construcción de mi estructura. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para evitar situaciones como las que ustedes ven, que la vía se deformó, que la vía tiene ahuellamientos excesivos, que la vía se deterioró prematuramente. Pero no solo veámoslo desde el punto de vista cuando ya se construyó, veámoslo también desde la concepción del proyecto. En muchas oportunidades uno puede diseñar en un escritorio, en su oficina, una estructura de pavimento sobre el CBR, la condición de subrasante que usted desee. ¿Cuál es el problema? Llevarla a la construcción. En muchas ocasiones hay terrenos que son tan blandos que no soportan ni siquiera el peso mismo de la maquinaria. Y ahí es donde está el problema. Pero afortunadamente los geosintéticos son una alternativa excelente para esas condiciones, porque con la inclusión de geosintéticos en los sistemas de estabilización y mejoramiento de la calidad de las subrasantes, vamos a poder construir plataformas de trabajo. Nunca olvidemos esa frase, plataforma de trabajo. La plataforma de trabajo es esa plataforma en la cual yo voy a poder apoyarme, yo voy a poder estar para poder construir mi estructura de pavimento. Esa plataforma de trabajo yo no la voy a incluir dentro de los cálculos de estructura de pavimento, pero sí van a ser el soporte, van a ser la base de esa estructura. Entonces son el elemento más importante, porque si yo no tengo una base firme, de ahí para adelante todo lo que yo haga está condenado a fallar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo subrasantes blandas y le aplico una carga? Pues generalmente voy a tener problemas de soporte. Y un ejemplo muy claro es cuando una mujer va en tacones y al caminar el tacón se hunde, se entierra dentro del terreno. ¿Por qué? Porque su carga está distribuida en un área muy pequeña. Entonces, el terreno, el suelo, no es capaz de soportar esos esfuerzos. Y al no ser capaz de soportar esos esfuerzos, la persona se hunde y puede tener un accidente y hasta una lesión. Y si eso lo llevamos a las estructuras viales, pues vamos a tener condiciones similares en las cuales las cargas vehiculares van a generar deformaciones, van a generar que el vehículo se entierre, ¿sí? Y no pueda seguir su tránsito y tener problemas muy grandes de circulación y en ocasiones también tener accidentes. En el caso de las mujeres que están caminando así en sus tacones, afortunadamente uno encuentra en Amazon, en Linio, en Mercado Libre, ¿sí? en estas páginas de venta por internet, elementos que nos ayudan a redistribuir un poco mejor los esfuerzos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ampliar el área de contacto entre la persona, entre el zapato y el terreno. Eso es lo mismo que van a hacer los geosintéticos dentro de las estructuras de mejoramiento y estabilización de las subrasantes. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es ampliar la superficie de distribución del esfuerzo para que al terreno le llegue mucha menor carga. Y eso es importantísimo. O sea, eso nos va a generar un comportamiento adecuado de toda la estructura que está apoyada ¿en dónde? En la subrasante. Entonces, nosotros tenemos diferentes opciones de diseño, diferentes materiales para hacer estas estabilizaciones. En muchos de nuestros países es muy común utilizar este tipo de materiales, piedras grandes. En unos países les llaman rajón, mediazonga, roca muerta, lastre, bolón. Eso depende del país en el que estemos trabajando, pero es este tipo de material que tiene más o menos diámetros de unas 14 pulgadas. Son materiales muy grandes, generalmente provienen de explotación de canteras por medio de trituración y demás, pero tenemos dos alternativas de construcción. La que tenemos a mano derecha, en la cual el material está directamente colocado sobre la subrasante, que en este caso sería una estabilización temporal. ¿Y por qué temporal? Porque tarde o temprano la subrasante y el material de mejoramiento se van a mezclar. Y en ese momento todo el dinero que yo invertí en la estabilización y todo lo que está construido encima va a tener problemas, va a fallar. ¿Cuál preferiría utilizar yo?
la fotografía del lado izquierdo, donde yo tengo un elemento que me va a separar la subrasante del material granular que yo estoy colocando. Y con eso estoy asegurando que mi estabilización va a durar mucho más tiempo, va a ser útil muchos más años. La estoy protegiendo mi inversión. Eso es lo que yo tengo que hacer. Un elemento de separación, pero además puedo tener la función de mejoramiento, estabilización al tener el trabajo en conjunto de el granular y el geosintético, el geotextil en este caso. ¿Por qué debo proteger esa inversión? Porque cada vez la disponibilidad de materiales es más difícil. Conseguir licencias ambientales, conseguir canteras con materiales apropiados para explotación es más difícil. Entonces, como eso se dificulta, tengo que proteger mi material. ¿También para qué? Para disminuir espesores. Acuérdense lo que les decía en separación de colocar ese espesor de sacrificio. Lo mismo pasa en la estabilización. En este caso, estaban colocando más o menos 1,5 metros de espesor granular para mejorar esa subrasante, que es una arcilla de alta plasticidad, saturada. Era un material terrible. ¿Y qué pasó? Pues ese material, ya más o menos la mitad del espesor granular está totalmente contaminado, lleno de finos provenientes de la subrasante, y esto empieza a deformarse antes de tiempo. Entonces yo necesito un elemento que lo proteja, pero además que me ayude a redistribuir los esfuerzos de una manera adecuada. Y más adelante les voy a explicar cómo es el efecto de la inclusión de esos geosintéticos para aumentar el ángulo de distribución de las cargas. Entonces, poder reducir los espesores, pero mantener la calidad de servicio de ese granular es muy importante. Y además hay ocasiones en las cuales se hacían unas intervenciones que a uno le empieza a doler el alma, le empieza a doler el corazón, porque están viendo la afectación del planeta. Y era utilizar madera. Colocaban troncos de madera de manera acostada y encima le colocaban el granular. Y se nos olvida que es que la madera es un elemento natural, ¿sí? Que procesos frecuentes de humedecimiento y secado generan la descomposición de esta madera, ¿sí? Se pudre y al final, ¿qué quedaba? Un vacío, un hueco. Y en el momento en el que necesitábamos el aporte de esa madera, pues la madera ya no existía y la estructura estaba condenada a fallar, porque además que iba a haber un vacío, entonces se perdía densidad del granular. Eso es un fracaso. Entonces, la utilización de geosintéticos ayuda a disminuir también el impacto ambiental. Y después de todo esto que hemos hablado de la parte conceptual, llamémoslo así, es importante saber, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo funcionan los geosintéticos, los geotextiles para separación, los geotextiles y los demás geosintéticos para estabilización de subrasantes blandas? Lo podemos seguir haciendo en la metodología tradicional, como lo hacían desde la época de los romanos, que eran capas y capas y capas de granular. O podemos ir a lo que es actual, y es un elemento, un geosintético que me separe, me refuerce, me estabilice la subrasante y me ayude a controlar la condición de los granulares que yo voy a colocar encima de esta subrasante. Así es como lo hacemos actualmente, así es como deberían estar todas nuestras obras. Una subrasante, no importa si es muy blanda o no, un geotextil, que en ocasiones puede ser solo separación o en ocasiones puede ser de separación y estabilización, y encima las capas granulares, sea solo las de la estructura o en los casos donde nuevamente el CBR es inferior al 4%, necesitamos un espesor granular más el geosintético para estabilizar esa subrasante y mejorar las propiedades mecánicas para el apoyo, el soporte de la estructura de pavimento. Y esto nuevamente, no se queda solamente en un esquema. Esto es la realidad. ¿Y por qué los geosintéticos funcionan? Y empecemos ya a hablar desde la parte técnica y teórica real de los geosintéticos. Y es el geosintético, ¿cómo funciona? Entonces, el primer elemento es la redistribución de los esfuerzos. Entonces, miremos ese camión, esa volqueta que está en la parte de atrás. Si no estuviera el geosintético, el peso estaría aplicado únicamente en el punto de contacto de sus llantas, de sus ejes, y las deformaciones se van a presentar únicamente ahí. Pero ahora que tenemos ese geosintético y vamos a tener el granular colocado encima, el camión, esta volqueta, va a generar la misma carga, pero su área de distribución de esfuerzo se va a ampliar.
¿Por qué? Porque para que se presente deformación en la zona de contacto de las llantas, todo el geotextil, no solamente el que está ahí en el punto de contacto, va a trabajar. Porque para que esas deformaciones se presenten, el geotextil que está mucho más alejado, llamémoslo así, que está generando una especie de retención para evitar que el resto del geotextil se mueva. Y eso hace que las deformaciones se disminuyan. Entonces, eso nos permite distribuir de una mejor manera los esfuerzos en áreas mucho más grandes y eso hace que a la subrasante, que tiene unas condiciones ya dijimos que bastante malas, deficientes de soporte, pues no le lleguen esfuerzos tan grandes y a pesar de sus malas condiciones mecánicas, sea capaz de soportar las cargas que le estamos transfiriendo. ¿Con qué lo podemos hacer? Podemos utilizar geotextiles no tejidos, podemos utilizar geotextiles tejidos, sean en poliéster, sean en polipropileno, pero aquí hay un punto muy importante y quiero hacer gran énfasis en esto. Normalmente los materiales granulares, los materiales que disponemos para hacer este tipo de estabilizaciones cuando tenemos un CBR inferior al 4%, son materiales que van a trabajar por fricción. Son materiales que, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su clasificación? Son materiales que generalmente tienen un contenido de material que pasa al tamiz número 4 superior al 50%. Generalmente hablamos de arenas, que puedan tener algo de gravas, sí, pero su componente principal es arena. O tienen algo de finos, sí, pero principalmente son arenas. En esos momentos es mucho más útil utilizar geotextil. Deberíamos utilizar geotextil. ¿Por qué? Porque van a trabajar por fricción entre el granular y el geotextil. Mientras que si tenemos materiales que tengan un componente principalmente grava, vamos ya no a hablar de fricción, sino vamos a hablar de trabazón. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando tenemos un porcentaje de material que pasa el tamiz número 4 inferior al 50%. Eso quiere decir que su mayor porcentaje de material es de carácter grava, ¿sí? Son materiales gravas. Y en esos casos podemos utilizar geomallas. Pero ahí tenemos que tener ciertas restricciones, debemos tener cierto cuidado. No cualquier material granular que cumpla eso de que del 50% está retenido antes del tamiz número 4 me va a funcionar con las geomallas y debemos hacer unas claridades y eso se los voy a comentar. Entonces, hay diferentes tipos de geomallas. Hay mallas biaxiales tejidas, hay mallas biaxiales coextruidas. La selección de la malla que yo vaya a utilizar como elemento de refuerzo, de estabilización, es muy importante. Yo no me puedo ir a que trabajan igual, porque su comportamiento es muy diferente. ¿Por qué trabajan diferente? Mire, hay dos tipos de mallas. Las mallas coextruidas son materiales en los cuales la resistencia entre la costilla y el nodo presenta una relación muy alta, donde el nodo está resistiendo más del 90% de lo que llega a resistir la costilla. Entonces, si tenemos una malla que tiene una resistencia a la tensión de 100 kilonewtons en 1 metro de ancho, el nodo va a resistir entre 90 y el 100% de esa resistencia a la costilla. Entonces estaríamos hablando que la costilla resiste 100 kilonewtons y el nodo va a estar resistiendo también los mismos 100 kilonewtons o 90 kilonewtons. Mientras que en su configuración de mallas tejidas, los nodos no funcionan tan bien. Los nodos tienden a moverse, a desplazarse. ¿Y por qué pasa eso? Porque su unión es de carácter mecánico. Entonces su resistencia ya no va a ser del 90% o más de la resistencia a la tensión de la costilla, sino estamos hablando apenas entre un 10 y un 30%. Eso quiere decir que si una malla nuevamente resiste la tensión 100 kilonewtons, la costilla apenas va a resistir entre 10 y 30. No es un comportamiento homogéneo, es un comportamiento más delicado y dentro de su diseño tenemos que tener mucho cuidado, porque la tensión que resisten las costillas puede ser muy alta, pero si el nodo no resiste lo mismo o cercano a la costilla, vamos a tener muchos problemas porque se pierde el efecto de confinamiento, el efecto de trabazón, que es el que
hace que trabajen y funcionen las mallas. Entonces, hablamos de trabazón para materiales que están compuestos principalmente por gravas y fricción para materiales que están compuestos principalmente por arenas. Ahora, otro elemento importante que debemos tener en claro con las geomallas es que para que se genere trabazón debe haber una relación correcta entre la granulometría del granular y el tamaño de abertura de la geomalla. Si yo no cumplo con esa relación, estoy condenado al fracaso. ¿Por qué? La abertura, o sea, la longitud de la costilla de la geomalla debe tener una relación directa con la granulometría. O sea, la granulometría, cuando uno hace la curva granulométrica, uno determina el D85 y el D50. ¿Qué es el D85? El diámetro por el que pasa el 85% del material. ¿Y qué es el D50? El diámetro por el que pasa el 50% del material. Entre esos dos valores debe quedar la abertura de la geomalla. La abertura de la geomalla debe ser inferior al 85% de la curva granulométrica, pero superior al 50% de la curva granulométrica para asegurar que haya trabazón. Eso ocurre en la fotografía del lado izquierdo, pero si ustedes se dan cuenta en la fotografía del lado derecho, esos elementos tan grandes no ingresan en la malla, no hay trabazón. Y si no hay trabazón, la malla no me está funcionando. Entonces, eso hubiese sido una mala selección de material de refuerzo, de estabilización, sea por la malla o sea por el granular. Alguno de los dos falló en su selección. Entonces, tener en cuenta esto es supremamente importante. ¿Y por qué es importante esto? Mire, si yo voy a tener un material que trabaja por fricción, ¿cierto? Que yo les decía que funcionaba mejor el geotextil, ¿es por qué? Porque por cada metro cuadrado de material que yo tenga, voy a tener 1 metro cuadrado de contacto entre el geotextil, el geosintético y el granular que yo esté usando, el material que yo esté usando. Mientras que si yo en un material que trabaja por fricción utilizo geomalla, ¿qué voy a obtener? Que de cada metro cuadrado solamente 0,3 metros cuadrados van a estar en contacto con el geosintético. Entonces estoy perdiendo el 70% de área de contacto. Entonces, en esos casos donde yo tenga materiales que trabajan por fricción, es mejor utilizar geotextil. ¿Sí? Y esa es la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es el material que tengo disponible. Materiales que tienden a tener un porcentaje que pasa el tamiz número 4 superior al 50%. Ok, y después de toda esta información, listo, y entonces, ¿qué consideraciones debo tener yo para seleccionar bien mi material, para hacer un adecuado uso de los elementos que tengo de geosintéticos y granulares para mi estabilización, para mi separación? Ok, entonces, hablemos desde la separación. La separación es ese límite, esa barrera que no vaya a haber mezclas de un material con otro. Entonces, es para mantener los espesores que yo diseñé. Si yo logro mantener los espesores que diseñé, todo está perfecto, porque los esfuerzos se van a distribuir de manera adecuada y voy a mantener las estructuras granulares que yo diseñé. ¿Qué debo tener en cuenta? Que el geotextil que yo utilice me resista por punzonamiento y por tensión, que no se me vaya a romper en el momento en que las partículas de suelo se me muevan y que las partículas, sean del granular o de la subrasante, no me vayan a romper, no me vayan a perforar el geotextil. Entonces, esos dos datos, punzonamiento y resistencia a la tensión, son fundamentales. Y para eso hay una serie de valores que son guía. Entonces, para materiales de separación, estamos hablando que en los geotextiles tejidos necesitamos más o menos 1000 newtons de resistencia a la tensión GRAP y en no tejidos, en geotextiles no tejidos, podemos estar hablando de unos 700 newtons de resistencia a la tensión GRAP. Y en punzonamiento, para separación, debemos tener en geotextiles tejidos más o menos unos 2200 newtons y para no tejidos, geotextiles no tejidos, 1375 newtons. Estos datos, ¿de dónde salen? De recomendaciones hechas por la AASHTO M288. Esa es una norma, una especificación muy utilizada a nivel mundial para la selección de geotextiles de separación y de refuerzo.
Ya desde el punto de vista de refuerzo, como van a tener mayores resistencias, van a tener que tener mejores propiedades mecánicas, los valores se incrementan. Entonces, ¿hasta dónde se incrementan? La tensión GRAP de los geotextiles de refuerzo tejidos van a ser de 1400 newtons y para los geotextiles no tejidos el valor mínimo debe ser de 900 newtons. Y en su resistencia al punzonamiento, en los geotextiles tejidos tenemos 2750 newtons y en los no tejidos 1925 newtons. Esos datos, por favor, es importante tenerlos en cuenta para hacer una correcta selección del geotextil a seleccionar, a utilizar. Nuevamente, insisto, el geotextil debe dejar pasar la mayor cantidad de agua, pero retener la mayor cantidad de suelo. Debemos tener materiales con unas propiedades hidráulicas buenísimas y en eso nos hemos enfocado durante todos los años de diseño y fabricación de geotextiles, en mejorar sus propiedades hidráulicas, también mejorando sus propiedades mecánicas. Por eso es tan importante utilizar materiales que tengan muy buenas propiedades mecánicas e hidráulicas. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos redistribuir los esfuerzos, que este ángulo de distribución de la carga sea lo más amplio posible. Y cuando tenemos malas propiedades hidráulicas, ese ángulo se cierra. ¿Por qué? Porque el material granular tiende a saturarse y el agua no soporta esfuerzos de corte. Por eso es que usted no le puede hacer un hueco al agua. Entonces, cuando el material granular está saturado, está lleno de agua, no distribuye los esfuerzos de manera adecuada. Ahora bien, ¿en qué influyen los geotextiles, los geosintéticos, este tipo de efectos de distribución de carga? Incluir un geotextil de separación y una geomalla de refuerzo o también las geoceldas pueden modificar el ángulo de distribución de carga de tal manera que el área de aplicación de carga se puede aumentar hasta un 45%. Es ampliar el área donde vamos a distribuir los esfuerzos por solo incluir el geotextil sin modificar el espesor granular. Incluir un geosintético es fundamental para redistribuir los esfuerzos de una manera adecuada. Lo que les decía, hay veces que utilizamos un geotextil de separación y utilizamos otro elemento de estabilización, como puede ser una geomalla, o también podemos acompañarlo de una geocelda. Hay ocasiones en las que, y es la mayoría de los casos realmente, en las que utilizamos únicamente el geotextil, porque el geotextil nos cumple muchas funciones. Redistribución de cargas, un mejoramiento de las condiciones de los granulares, y por eso es tan utilizado. Pero hay ocasiones en las que toca acompañarlo de geomalla o en otras ocasiones de geocelda. ¿Eso en qué nos va a impactar? En disminuir los procesos de mantenimiento. Vamos a retrasarlos, ya no voy a hacer mantenimientos cada 3, 4 años, sino pueden ser cada 7, 8 años, entonces las inversiones en mantenimiento van a disminuir. Voy a poder disminuir las inversiones hasta en un 30% porque va a ser más rápido de construir, con menos materiales, menos excavaciones, menos transporte, entonces voy a poder mejorar esto. El impacto social es importantísimo, la obra la voy a poder construir mucho más rápido en menor tiempo y si la construyo en menos tiempo va a ser mucho mejor y obviamente voy a tener menos emisiones de CO2. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores agregados con la utilización de geosintéticos? Menores inversiones, mucha más durabilidad, una menor emisión de CO2 al ambiente y por ende todo esto se une al final en menores mantenimientos. Y les quiero mostrar un caso de utilización de geosintéticos para la estabilización de la subrasante. Esta fue la ampliación de la segunda etapa del aeropuerto Juan Santamaría en San José de Costa Rica. ¿Cuál fue nuestra función? ¿Cómo participamos en este proyecto? Inicialmente, la pista en la cabecera sur no tenía calle de rodaje. El avión que iba a despegar desde la cabecera sur tenía que hacer todo su rodaje por la misma pista y eso disminuía la funcionalidad, la capacidad del mismo aeropuerto. Desde 1990 se empezó a plantear una modernización, una remodelación del aeropuerto de 4 etapas, en la cual la etapa 2 era la construcción de unas calles de rodaje paralelas a la pista hasta la cabecera sur. Y esto empezó todo ya su diseño
hacia el año 2016 y se asignó para construcción en el 2017 y se empezó en enero del 2018. Inicialmente se iba a terminar la obra en diciembre del 2018, se amplió un poco hasta abril del 2019, pero ya les voy a contar por qué fueron estas demoras. La imagen que ustedes ven en la parte superior es la condición de la pista antes del aeropuerto, antes de la intervención de la etapa 2, y en la parte inferior ustedes van a ver la imagen de lo que era el proyecto, donde iban a crear las calles de rodaje que están ahí marcadas con el número 6 en color azul claro. ¿Cuál fue nuestra participación? Hacer una serie de modelaciones para determinar los esfuerzos, cómo los geosintéticos me iban a mejorar las condiciones. ¿Y esto por qué se dio? Porque cuando empezaron el proyecto encontraron valores de soporte, valores de CBR de la subrasante inferiores a los que se tenían contemplados en el diseño. ¿Eso qué originó? Que se requiriera el uso de geosintéticos para mejorar las capacidades de soporte de la subrasante y que la pista y las calles de rodaje no fueran a tener deformaciones, no fueran a tener problemas prematuros. Se hicieron muchos análisis, se hicieron análisis de utilizar solo geotextil o utilizar geotextil y geomalla, doble capa de geotextil, y se hicieron una gran cantidad de modelaciones y se determinó que en algunas zonas con una sola capa de geotextil era suficiente y en otros sectores tocó utilizar 2 capas de geotextil tejido para la estabilización. Aquí ya están los trabajos iniciados en la ampliación de esta zona, donde están las calles de rodaje, las calles de aproximación, la zona de giro y la cabecera de la pista sur. Todo esto fue una intervención de 45.000 metros cuadrados, tuvo un costo de 16 millones de dólares y esto se inauguró el 25 de abril del año 2019. Pero, ¿cómo fueron estos trabajos? Los trabajos se hacían únicamente en horario nocturno porque el aeropuerto seguía trabajando en el día a día. Solamente en las noches se podía trabajar. Pero los retrasos que yo les decía, ¿por qué se presentaron? Se presentaron principalmente porque todas las noches debían quedar cubiertos y en condición plana las excavaciones realizadas. No podía quedar una excavación abierta por un tema de seguridad del aeropuerto, de los aviones. Entonces, se había hecho una excavación, tocaba cubrirla con granular, dejarla así todo el día y en la noche nuevamente en ocasiones tocaba retirar el granular para poder seguir la construcción. Esto generó un tema de demoras que al final terminó generando unos retrasos en la entrega de la obra, pero era por un tema de seguridad de los usuarios, de los aviones que iban a aterrizar. Pero no solamente se utilizó el refuerzo, la estabilización con geotextil, también tuvo que realizarse un sistema de drenaje robusto, el cual se utilizó geotextil no tejido. ¿Y por qué? Porque no se podía dejar saturar el granular o el suelo que se estaba utilizando para evitar deformaciones. Entonces, los sistemas de drenaje también fueron contemplados, fueron revisados para que no se presentaran saturaciones de estos materiales. Y al final, este fue el resultado de la etapa 2, donde quedaron las calles de rodaje, las calles de aproximación hasta la cabecera sur y esto aumentó en 14.000 pasajeros día la capacidad del aeropuerto de San José de Costa Rica. Todo esto es para construir entornos saludables, sostenibles y no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, en contactarnos en nuestras páginas, en buscar información que tenemos disponible para ustedes. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. Recuerden que somos Papco Wavin, Amanco Wavin, Vidin Wavin. Todos somos una misma familia que busca construir soluciones para un mundo mejor. Tengo unos 5 minutos para poder responder algunas preguntas. Las preguntas que yo no alcance a responder durante esta charla van a ser respondidas más adelante por correo electrónico. Todo el equipo de Latinoamérica va a estar en contacto con ustedes para poder responder sus inquietudes y solucionar todas sus dudas. Me preguntan que si con materiales muy grandes es preferible usar geotextil y no geomalla. Realmente sí, porque con este tipo de materiales tan grandes, lo que yo busco, si yo uso geomalla no voy a tener esa trabazón que es por lo que trabajan bien las gravas.
Las gravas con la geomalla tienen que tener es un efecto de trabazón. Y si las partículas de la grava son muy grandes y yo no voy a poder tener trabazón con el geosintético, con la geomalla, es preferible utilizar el geotextil, que me va a cumplir las dos funciones, la de separación y protección para evitar la migración de los finos hacia el granular que yo estoy colocando, y además va a terminar trabajando por fricción. Recuerden que las gravas, las arenas, son materiales friccionantes. Entonces, estoy retirando su parte de trabazón, pero su función sigue teniendo una gran capacidad de fricción, y al utilizar materiales de gran tamaño con geotextil voy a tener una gran interacción y un buen funcionamiento, que fue el caso que yo les mostraba, donde el rajón o el lastre o el bolón, mediazonga o la roca muerta está protegida por el geotextil. Me preguntan desde Perú que si tienen un CBR de 3% en la subrasante, solo al aplicar el geotextil me ayuda como separación y mejoramiento de la subrasante, y al colocar la base granular será necesario añadir geomalla. No es necesario. No es obligatorio incluir la geomalla. Ya cuando usted tiene un CBR de 3%, ya está bastante cerca del valor límite que lo establecimos en el 4%. Entonces, utilizar el solo geotextil me puede servir de ambas funciones, separación y estabilización, es separación y mejoramiento. Es escoger un geotextil que tenga una resistencia a la tensión importante, una resistencia adecuada para que me genere los dos trabajos y así poder disminuir pues, el costo de la obra. No es necesario colocar la geomalla. Ahora, ¿puedo utilizar también la geomalla? Sí, claro, en algunos casos también, porque por algunas condiciones especiales de carga y demás, necesito generar como un mejoramiento de las propiedades mecánicas del granular. Entonces, si yo necesito generar un mejoramiento de las propiedades mecánicas del granular, puedo requerir la geomalla. Pero con lo que usted me comenta en la pregunta que me realiza de tener el CBR del 3%, yo consideraría realmente que con el solo geotextil cumpliendo la función de separación y estabilización es más que suficiente. Bueno, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus preguntas, por sus inquietudes y sobre todo por haber aceptado nuestra invitación. En nombre de Amanco Guavin, Papco Guavin, Vidin Guavin, les damos las gracias por su asistencia y quedamos a sus servicios en el momento en el que ustedes nos requieran. Tienen nuestros datos, tienen nuestras páginas y nuestras redes sociales para que nos contacten. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.